Ricardo Forster realizó la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y también cuenta con estudios de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como profesor e investigador principal de la Universidad de Buenos Aires y ha dictado cátedra en universidades de México, Estados Unidos, Alemania, Brasil, España, República Checa, Perú, Chile e Israel. Es autor de más de 20 libros, incluyendo La Sociedad Invernadero, El derrumbe del Palacio de Cristal y Por el desfiladero de la cultura y la barbarie, todos editados por la editorial Akal. Ha recibido el premio del Fondo Nacional de las Artes, el premio a la investigación de la Universidad de Buenos Aires y el segundo premio nacional de ensayo filosófico. Es fundador del colectivo Carta Abierta y fue secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional en los años 2014 y 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Actualmente es asesor del presidente Alberto Fernández. Pues aquí estamos con Ricardo Forster. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Esta es tu casa, la casa de todos los mexicanos y latinoamericanos, la máxima casa de estudios aquí en la UNAM. Un privilegio tenerte. Como ya vieron con su biografía, Ricardo es pues, un filósofo que trabaja en, pues, para nosotros sería Palacio, pero para ustedes la Casa Rosada, ¿no? En el gobierno. ¿Cómo es eso? ¿Encuentras alguna crisis existencial? Siempre. Ser filósofo siempre. En medio de la presidencia de la República. Soy parte de un consejo de asesores que está integrado por una historiadora, que es aparte una de las personas más potentes del movimiento feminista en Argentina, yo creo que en el continente, por un antropólogo, por una gran educadora que pasó muchos años aquí en México, que es Adriana Puigros. Ah, claro. Y yo, o sea, un filósofo, una pedagoga, un antropólogo y una historiadora. Alguien se equivocó al convocarnos, sin ninguna duda. Pero en un diálogo permanente y muy interesante con el presidente Alberto Fernández, que es alguien que escucha, que tiene plasticidad para el diálogo político, incluso para la mirada más amplia sobre la región, sobre lo que está pasando en el mundo. Es interesante, para mí es una experiencia interesante, siempre manteniendo obviamente mi lugar en la universidad y siguiendo por esos caminos. Habla muy bien del presidente Fernández, que conocemos bien, que ha estado aquí mismo en esta entrevista. Nos lo saludas, por favor. Bueno. De que él haya integrado este equipo. O sea, no es nada más simbólico. Sí, se reúnen una vez a la semana. Nos reunimos. ¿Una vez cada 15 días? ¿O qué es? A ver, cada uno ocupa un rol diferente, ¿no? Hay reuniones del equipo que según las circunstancias son una vez por mes o cada 2 meses, y hay un flujo de reuniones constante con el presidente de la Nación. En mi caso, sobre todo en el caso de Alejandro Grimson, que es otro asesor que a su vez interviene mucho en los discursos del presidente. Es un flujo sin un ordenamiento de tiempo prefijado, sino que tiene mucho que ver con las circunstancias. Yo lo he acompañado a varios viajes también. Sí, recuerdo. Sí, nos conocimos en realidad en un encuentro antes y después nos volvimos a ver. Exacto, pero su primera visita de Estado de Alberto Por los Fernández 200 años. Fue justamente aquí en México, antes de tomar posición. Sí, tuvimos el privilegio de organizarle una gran conferencia ahí en el antiguo Colegio de San Ildefonso, aquí en la UNAM. Él quería estar en la UNAM. Sí, claro. Y luego en una segunda visita nos pidió que le ayudáramos a organizar un encuentro con intelectual, de referentes culturales. Me llama mucho la atención esa, y me parecía auténtica. Bueno, hay muchos presidentes o líderes de Estado que les gusta estar rodeado de intelectuales como acción legitimadora, pero yo siempre tengo la impresión de que Alberto sí escucha a las ideas y las reflexiones. Después, como siempre, los hombres del poder y de la política toman sus propias decisiones. Eso es parte de la lógica y de la dinámica de un tipo de esquema que es diferente a quienes provenimos del campo intelectual, cultural, universitario, donde se juegan otras formas del vínculo. Pero creo que ha sido bien interesante y es una experiencia valiosa el camino recorrido. Hoy la aprobación del presidente Fernández no es tan alto como estaba antes. Ha sufrido una crisis a partir de la pandemia, a partir de la inflación, crisis económica. ¿Cómo está el sentir general en Argentina hoy con respecto a la opinión pública, el debate público? Está muy polarizada, ¿no? Que es un fenómeno
yo diría que cada vez recorre más las sociedades contemporáneas. La gestión de la pandemia del gobierno nacional, para mi gusto, fue muy buena gestión, reconstrucción de un sistema de salud que había sido muy lastimado por los 4 años de gobierno neoliberal de Macri, una política de vacunación extraordinaria que llevó a índices de vacunación de la población muy altos, ya incluso con 4ª dosis. Por supuesto que hubo un sector de la sociedad, de la oposición política y de los medios de comunicación concentrados que operaron continuamente contra lo que fue en su momento la decisión de una cuarentena estricta. Eso fue planteando dicotomías muy fuertes y después la continuidad de una tensión política que divide a la sociedad argentina, yo diría, en 2 partes, ¿no? Y eso proviene yo diría, de los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la salida de lo que fue la década neoliberal de la década del 90, del final del siglo XXI, una puja distributiva, una puja política, concepciones de país diferentes. La oposición hoy es una oposición de derecha, muy atravesada, yo diría, incluso por un tipo de discurso y de retórica más próxima a estas nuevas extremas derechas. Bolsonaro, Trump. En Argentina hay un personaje que se llama Milei, que viene creciendo y que derechiza a la derecha o al centro liberal. Claro. ¿No? ¿Pero extrañan a Macri, los argentinos? Un 40%, Macri se fue con 41% de los votos. Es algo parecido. ¿Y hasta la fecha tendría el mismo apoyo? Sí, por supuesto. Sí, porque hay un sector de la sociedad que tiene una lectura, para llamarla de algún modo, muy resentida, con una mirada muy antipopular, con un antiperonismo muy arraigado, muy fuerte en esos sectores medios altos, que se ha consolidado alrededor de una estructura política que tiene a Macri como uno de sus referentes. No se sabe si Macri va a ser candidato. Hay una lucha. El próximo año hay elecciones. El próximo año, exactamente. Porque la esperanza de algunos analistas ha sido que, mira, el fenómeno Macri fue una aberración, ¿no? No implicaba el fin del ciclo progresista en la Argentina, sino pues una especie de revancha de corto plazo, y con el retorno de Alberto Fernández, junto con Andrés Manuel y otros presidentes, ya estamos en una segunda ola que ya está generando un nuevo camino de largo plazo. Que es muy distinto. Pero si Argentina recae, claro, va a ser muy simbólico. ¿Tú crees que hay esa preocupación? Sí, hay esa preocupación. Hay una expectativa muy grande en la elección del 30 de octubre en Brasil. El triunfo de Lula sería absolutamente decisivo para la región y particularmente para la Argentina. Alberto Fernández y Lula tienen una relación muy intensa, de muchísimo afecto. Alberto lo visitó a Lula estando Lula en prisión, y el triunfo de Lula sería una oxigenación mayor todavía para la región por la importancia económica, geoestratégica de Brasil. Obviamente eso hay que agregarle lo que significó el triunfo de Boric en Chile, el de Petro en Colombia, la recuperación democrática de Bolivia y del MAS, obviamente México, el triunfo en su momento de la Argentina. Por supuesto que esto hay que leerlo en un contexto mundial y regional muy complejo, donde crecen por la crisis del sistema de la economía mundo y de lo que sucedió con la pandemia. Hoy crecen alternativas de extrema derecha extremadamente peligrosas. Italia, Suecia, ahora la elección de Bolsonaro, que sería la misma pregunta que me hiciste respecto a Macri. Claro. Bolsonaro hizo un gobierno terrible, desastroso, y sin embargo sacó 43% de los votos. Y probablemente suba un poco más. Va a ser una elección dura y pareja la del balotaje. Yo estoy convencido que va a ganar Lula. En el caso argentino le agregamos que la Argentina y el gobierno del Frente de Todos, que es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hereda un país con una deuda enorme. ¿Cuál fue el nivel? Con el Fondo Monetario, que fue el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario a un país, que lo dio en el 2018 para tratar de garantizar que el gobierno de Macri no se derrumbara y pudieran terminar los negocios que habían hecho. Un préstamo electoral para absolutamente, Macri. 47.000 millones de dólares impagables. A ver, pero en una sola oferta. En un solo pago. O sea, el FMI jugando la política absolutamente para inflarlo. Sí, le ofreció 59.000 millones. Llegaron primero a 47 y cuando Alberto llegó al gobierno rechazó el resto e inició un largo y complicado
proceso de renegociación que ya terminó. Yo pensé que el FMI usaba criterios técnicos, FMI, económicos, pero aquí me estás hablando de un salvamento o intento de salvamento político. De un proyecto neoliberal. Así es. El FMI es una estructura que ha garantizado en los últimos 40 años el modelo neoliberal. El FMI en América Latina, pero no solo, ha tenido posiciones espantosas. Las sigue teniendo. Esta negociación, que fue larga y compleja, no fue favorable a la Argentina. No hay ninguna negociación con el FMI que sea favorable a los países deudores. Por lo tanto, hay que lidiar con la deuda. Eso significó, primero, una pandemia. Argentina cayó en el 2020, tuvo una caída de 11 puntos en su Producto Bruto. Sí. La recuperó en un salto económico impresionante en el 21. La economía, en términos de el desempleo, ha bajado exponencialmente. Hay una circulación de actividad productiva muy grande. El macrismo dejó el aparato productivo en menos de un 50% de su capacidad de actividad. Dejó una desocupación de más de 13 puntos, dejó una inflación de 54 puntos. Hubo que lidiar con todo eso, con una pandemia, al terminar la pandemia, con una guerra que también redefine el horizonte mundial, que le agrega un golpe sobre la inflación global y sobre el precio de los alimentos. Claro. Argentina es productora de alimentos, pero es exportadora de alimentos. En el aumento global de los precios de los alimentos repercute sobre la inflación interna. En ese sentido, la gran batalla de este momento es reducir la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Porque los salarios, frente a una inflación muy alta, nunca terminan de ganar, pese a que Argentina tiene un sistema que reinstaló el gobierno de Alberto Fernández, que se llama de paritarias, donde los sindicatos negocian todos los años con las cámaras empresariales de cada sector salarios, condiciones de trabajo, y la idea es que cada negociación que se hace cada año supere a la inflación. Claro. Bueno, esto es lo que hoy está en puja. Yo te diría que el año que viene va a ser una elección muy dura, muy compleja. Hay un frente de derecha que hoy tiene mucho disturbio interno, pero que tenderá, supongo, a unificarse para dar una disputa el año que viene. Y también hay divisiones internas dentro del kirchnerismo, ¿no? Bueno, el peronismo más bien, entre las posiciones de Cristina, las posiciones de Alberto, ya empiezan a verse algunas fracturas, ¿o eso es un invento de los medios? No es invento de los medios. No va a haber una fractura, se va a llegar a una decisión conjunta para lo que son las internas del año que viene, pero sí ha sido muy dañino para la gobernabilidad y para la estructura del gobierno la disputa a cielo abierto que se ha dado, ¿no? Cristina es la principal figura política de la Argentina, la personalidad carismática y con un liderazgo político hacia dentro del peronismo, del kirchnerismo y de los sectores populares, que son la base social del gobierno, muy poderosa. Alberto no tiene esa magnitud de ninguna manera, incluso tiene una trayectoria política distinta. Cristina es de esa generación de dirigentes latinoamericanos que se han convertido en grandes líderes. En el caso de Evo Morales, en el caso de López Obrador, en el caso de Lula, en su momento Correa, en su momento Chávez o Néstor Kirchner. Bueno, esa es la característica un poco de Cristina. Entonces es muy complejo construir un proyecto político y un gobierno cuando quien determinó la construcción de la fórmula y decidió ponerse en un segundo lugar y poner en el primero a Alberto Fernández, que había tenido una distancia política muy grande, incluso de oposición con Cristina, fue toda una decisión estratégica extraordinaria en ese momento que garantizó el triunfo en primera vuelta del Frente de Todos. Pero Argentina es un país presidencialista, como lo es México también. Es difícil compaginar una coalición de gobierno con el presidencialismo. En medio la pandemia, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, disidencias económicas. Hoy hay un acuerdo que se ha cerrado alrededor de una figura que es el ministro actual de Economía, que está llevando un plan para Sergio Massa, para disminuir la inflación y sobre todo recuperar las reservas, porque el macrismo dejó las reservas del Banco Central muy bajas y eso ha sido siempre un problema para sostener el valor del peso, sobre todo. Entonces, ¿la diferencia entre Alberto y Cristina es más ideológica o más personal? Es una combinación, es una combinación. Es política,
Creo que Alberto se coloca más en un centro, Cristina claramente se coloca más en una posición de mayor profundización en los proyectos de transformación política. La categoría izquierda no sé si funciona en este caso, pero sí digamos que Alberto, por sus características, su tradición política, es más proclive al diálogo y la moderación, y Cristina es alguien con una energía mayor en términos de transformación. Me encanta ese comentario tuyo sobre la izquierda. Los argentinos siempre, que dialogamos con ellos, los peronistas, siempre son muy renuentes a utilizar esa palabra de izquierda. Yo no soy renuente porque en lo personal provengo de una tradición de izquierda, pero es difícil explicar lo que el peronismo ha significado, porque ha ocupado también una posición de izquierda en la Argentina. O sea, en los hechos, a mí me queda clarísimo que no es siempre, el partido de izquierda, claro. pero los argentinos mismos a cada rato siempre... Hay que aclararlo, claro, porque sí. hay también una izquierda, que hoy es una izquierda básicamente con formación trotskista, que tiene un frente que seguramente ha hecho elecciones razonables, dentro de 6, 7 puntos a nivel nacional. El año que viene probablemente haga una elección más importante. El peronismo conforma una tradición política que llamaríamos nacional popular. Así es. ¿No? Con perspectiva de ampliación de derechos, con una lógica de transformación en términos de darle al concepto de igualdad una potencia muy fuerte, y sobre todo en relación a la visibilidad y a la construcción del sujeto político de tradición popular, ¿no? Y ahora vamos a ir a un corte, pero quiero escuchar tus opiniones sobre el atentado, que esto es también algo muy fuerte, reciente, entender de dónde viene, qué implica y dónde nos coloca políticamente hoy en Argentina. Perfecto. Entonces, ahorita regresamos después de un breve corte para seguir con este fascinante diálogo con el filósofo, político, funcionario público, es Ricardo Forster, de los grandes conocedores de la realidad en Argentina. No se vayan. Aquí seguimos con Ricardo Forster. Gracias a usted, gracias a ti, Ricardo. Hace unas semanas vimos unas imágenes escalofriantes. La pistola en la sien de Cristina. Fue real, no fue un teatro de nadie. Absolutamente. Porque inmediatamente empezaron a circular las teorías de la conspiración. Por supuesto, las derechas, los medios de comunicación concentrados inmediatamente trataron de bajarle, hablar incluso en algunos casos, pocos de simulacro o algo por el estilo. La verdad que fue un milagro, si uno tiene que usar esa palabra, fue un milagro. Este sujeto que hoy está preso le apuntó a 20 centímetros del rostro de Cristina, gatilló 2 veces, probablemente... ¿2 veces gatilló, probablemente por impericia, por nervios, por lo que sea, y por suerte las balas no salieron. Si hubieran salido y Cristina hubiera sido asesinada, probablemente la Argentina hubiera entrado en una circunstancia imposible de imaginar, desastre absoluto. Pero esto también nos tiene que hacer tomar conciencia de lo que es el crecimiento del odio en los sistemas políticos, el avance de un tipo de retórica de las extremas derechas que en muchos casos son acompañadas por los medios de comunicación concentrados que generan un determinado sentido común. La figura de Cristina ha sido demonizada, perseguida, política, mediática y judicialmente, y aparecen estos grupos que tienen algo de lúmpenes, pero al mismo tiempo son alimentados por otros sectores. Hoy se está investigando, y la justicia está investigando, la influencia intelectual sobre estos grupos, quiénes estaban detrás. Pero entonces tu lectura es que es un asunto ideológica, no es una conspiración política. Es una mezcla, digamos, es una mezcla, es el producto de una derecha que ha crecido usando la lógica del odio y la descalificación y la agresividad constante. Se han conformado grupos que son pequeños, que representan posiciones de extrema derecha y que suelen tener manifestaciones muy violentas. A su vez ha crecido dentro de la oposición un núcleo cada vez más duro y un posicionamiento cada vez más destemplado respecto al gobierno y particularmente a la figura de Cristina, que viene siendo sistemáticamente acosada por los grandes medios de comunicación desde su primer gobierno. Yo diría que 24 horas al día, en
muchos medios de comunicación y en redes sociales la demonización sobre la figura de Cristina y sobre el kirchnerismo ha sido sistemática. Eso genera que grupos que se alimentan con este tipo de retórica hayan podido generar algo que nadie imaginaba. Yo no me imaginaba ver, como vimos todos por televisión, un intento de magnicidio de esta naturaleza. ¿No ha ocurrido algo así similar en la historia reciente de Argentina? No, o sea, lo que existió fue una dictadura militar, claro, terrorismo de Estado, 8 años prácticamente, que significó 30.000 argentinos y argentinas desaparecidos, exilios. Eso fue parte de lo que sucedió en el Cono Sur en la década del 70, el golpe contra Salvador Allende, el golpe en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, pero estamos hablando de otra cosa. Argentina el año que viene va a cumplir 40 años de continuidad democrática, con las idas y vueltas que nuestros países han tenido, sobre todo en el ciclo neoliberal de los 90, pero con estabilidad democrática y uno suponía con una regla de juego en donde las distintas ideologías y partidos políticos no pasan el límite absoluto, que significa el de la no violencia y mucho más el intento de homicidio de la principal figura político-popular del país, ¿no? Entonces es una gravedad tremenda que conmociona a la sociedad, conmociona al sistema político y veremos cómo sigue esto, cómo sigue la investigación. Eso también impacta en la vida personal de Cristina, sin ninguna duda. Impresionante, o sea, inicia su gobierno con la guerra mediática, termina con la guerra judicial y ahora ya es la guerra más desnuda de violencia directa, o sea, se van escalando, o sea, no la soportan esta derecha oligárquica. Absolutamente. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno en el 2003, tomó una decisión que fue histórica en la Argentina, que fue la de que no hubiera en las movilizaciones públicas de los distintos sectores políticos sociales de la Argentina ninguna figura represiva por parte del gobierno. Es decir, la policía, la fuerza de seguridad tenían órdenes estrictas, incluso no podían llevar armas de fuego a controlar las movilizaciones. Es decir, eso para un país como la Argentina, que venía de sacudidas, dictadura militar, crisis del 2001, que significó una violentísima represión con más de 3 docenas de muertos en las calles, fue una decisión histórica. Durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner jamás hubo represión, no hubo violencia política, se ampliaron los derechos, se consolidó un sistema democrático. Durante el macrismo volvió la represión de la protesta social. Este es un punto clave en que diferencia a un proyecto de tradición democrática y popular de un proyecto que hace pie en una tradición de derecha cada vez más radicalizada, porque uno de los fenómenos globales, lo vemos en Europa con el triunfo del neofascismo en Italia, o incluso el neonazismo en Suecia, que ha salido el primer partido de la derecha por primera vez en la historia, lo vemos con la elección que hizo en primera vuelta Bolsonaro en Brasil, vemos que hay un peligro de una mayor derechización del centro político liberal tradicional. Y a veces esto tiene consecuencias directas en el uso de la violencia, como pasó con el intento de asesinato de Cristina. Si me permites, Ricardo, vamos a pasar de lo profano a lo sagrado. O al revés, de la política a la filosofía. Tienes muchas obras filosóficas que también son muy coyunturales, relevantes. Tienes una obra que acaba de salir, que se llama Por el desfiladero de la cultura y la barbarie. Sí. En general, tu obra, para quienes no lo conozcan, ya es muy sugerente en términos de una lectura filosófica sobre los nuevos mecanismos de control social, ¿no? El neofascismo neoliberal, si quieres, podríamos resumirlo de alguna forma, pero tú explícanos, ¿cuáles son tus argumentos centrales? A ver, mi formación proviene de lo que llamaríamos la teoría crítica, me he dedicado muchos años a escribir sobre Walter Benjamin, la escuela de Frankfurt, eso ha ido derivando en los últimos años también en un análisis, vamos a llamarlo más filosófico, de lo que ha sido el giro neoliberal de las últimas 4 décadas. He utilizado, y es el título de un libro que publicó en el 2019, que se llama La sociedad invernadero, para pensar
metafóricamente lo que es el neoliberalismo, que hace vivir al 20% de la humanidad en un invernadero a 23, 24 grados de temperatura, disfrutando de todos los privilegios, y el resto de la humanidad, algunos tratando de entrar al invernadero y otros despojados de todo absolutamente. A partir de allí, en la experiencia para todos conmovedora de la pandemia, en los meses sobre todo más duros de la pandemia, continué esas reflexiones, pero ya metiéndome en cuestiones de la crisis ambiental, de la crisis que significaba para la humanidad atravesar la pandemia, y también analizando los fenómenos que aparecían de neofascismos, extremas derechas, en un libro que se llama El derrumbe del Palacio de Cristal. Y este último que se publicó, bueno, lo saca una editorial que es española, que es ACAP, ya salió en Argentina. Grandes amigos aquí en México tienen su oficina aquí. Ahora los amigos mexicanos lo sacan en México y sale también en España. En realidad es un recorrido que hice sobre mis reflexiones de casi, yo diría, más de 30 años, que tiene, porque el subtítulo es En torno a lo judío, pero en verdad análisis de los grandes debates intelectuales del siglo XX, las disputas del conflicto Israel-Palestina, la terrible experiencia del Holocausto, incluso también hay un trabajo fuerte sobre figuras como Spinoza, como Benjamin, poetas como Paul Celan. O sea, en la pandemia hice un viaje nostálgico hacia mi recorrido en torno a esta problemática y para pensar esta dialéctica de cultura y barbarie que hace hincapié en el modo como Occidente trató a los judíos. Pensemos que el Holocausto llevado adelante por el régimen nazi implicó la eliminación prácticamente de la judería europea de 6 millones de judíos, junto a 1 millón de gitanos y demás. Entonces, a mí siempre me interesó entender por qué. Este libro recorre muchas de estas cosas, también viaja hacia temas que a mí me interesan mucho, como ha sido la tradición de la mística judía, la cábala, o la figura de los criptojudíos o marranos en los siglos XVI, XVII, XVIII, la Inquisición. Es un libro, me salió un poquito gordito porque recorre tres décadas de trabajo, y bueno, y para también, a mí siempre me interesó, yo tengo un perfil político, lo tengo claro, sobre todo en los últimos años, pero siempre me interesó seguir mostrando mi otro perfil filosófico, ¿no? Aquí estuvo hace unas semanas Ramón Grossfogel, sí, si lo ubicas, claro. gran pensador puertorriqueño, da clases en Berkeley, aquí está en México algunos meses, y su lectura sobre el Holocausto, de lo hablábamos, es que simplemente la autoaplicación de las estrategias de barbarie, de limpieza religiosa, cultural, étnica, dentro de y entre los mismos europeos, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo que si uno se instala entre 1845 y 1945, Europa con distintos mecanismos se calcula que eliminó entre 70 y 100 millones de seres humanos. En Europa, adentro, en Europa, sin contar, agregando la colonización, la expansión brutal, agregando los siglos de destrucción sistemática que implicó la expansión imperial de Europa hacia América, hacia África, el negocio de la esclavitud, todo lo que ya sabemos. Entonces, obviamente que hay que repensar una cantidad de cosas importantes. Cuando hoy, sobre todo a los latinoamericanos, nos dan cátedra de democracia, aquellos que inventaron el fascismo, que inventaron el nazismo, que inventaron los nacionalismos racialistas y genocidas, y que se expandieron colonialmente sobre el mundo ejerciendo una violencia brutal. Pensemos la violencia que se ejerció entre los pueblos originarios de este mundo que supuestamente no existía antes que Europa lo conquistó y colonizó. Entonces, me parece que es hora de decirle, bueno, sí, hay ideas entrañables que provienen de Europa, ideas de las cuales nosotros somos portadores, que nos han formado, pero también hay esa zona oscura, negra, trágica, que hay que pensar. Violenta. Violenta. O sea, Ramón sostiene la tesis de que pues hay algo, no sé si esencialmente, pero fundamentalmente y de raíz, violenta. Bueno, en esa civilización
moderna europea, que tenemos supuesto. que realmente poner las cosas de cabeza. Sí, ¿no? es pensar el capitalismo, sobre todo en su fase neoliberal, es pensar el uso brutal de la naturaleza en todo lo que ha sido el periodo de la revolución industrial y la utilización a destajo de combustibles fósiles, haciendo de la naturaleza algo barato, que se acabó, ya no es más barata, la catástrofe ambiental está entre nosotros y por lo tanto hay que actuar de otra manera. Bueno, todo eso hay que repensarlo, hay que meterse a fondo, nuestros gobiernos se enfrentan a desafíos inmensos, desafíos sociales, políticos, económicos, ambientales. Hay una muy buena noticia en América Latina, que es la aparición enorme de un movimiento como el del feminismo, Claro. que ha sido capaz de conmover comportamientos, estructuras, pero tremendas del patriarcalismo y del machismo en nuestras sociedades, y creo que somos vanguardia a nivel global. Yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que América Latina es una región Extraordinaria, privilegiada. extraordinaria. Y sobre todo en esta época, si bien Europa en el siglo XIX, junto con ese colonialismo brutal, también dentro iba generando grandes ideas de la ilustración, de la democracia, creo que en el siglo XXI pues, nos toca a nosotros, América Latina, ser los que ponen el ejemplo. No está garantizado que vamos a tener éxito en nuestros experimentos, pero me queda clarísimo por la configuración del mundo que aquí es un laboratorio muy potente. Fíjate, ¿no? fue laboratorio en el peor de los sentidos durante las 2 décadas finales del siglo XX. Así fue es. el laboratorio neoliberal. Empezó con el Chile de Pinochet, siguió con la dictadura argentina, después siguió en los 80, 90 y sobre todo en los 90, Salinas de Gortari en México, Alan García en Brasil, Collor de Mello, Alan García en Perú, Collor de Mello en Brasil, después Menem en la Argentina, una oleada neoliberal espantosa que tuvo un costo social inmenso. Después vinieron las experiencias únicas en términos de una hegemonía global neoliberal, sobre todo en el sur de América, que implicó un desafío al neoliberalismo, con Lula en Brasil, en su momento Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, una disputa constante. Hoy hay una segunda oleada muy interesante. Yo vengo de Colombia, que en Colombia hoy Petro sea presidente y Francia vicepresidenta, siendo que Francia proviene de las tradiciones afroamericanas, una mujer extraordinaria. La negritud en Colombia siempre ha sido puesta a un costado, muy reprimida socialmente, y Petro, que tiene una historia también poderosa, es algo muy fuerte lo que ha sucedido en Chile con el triunfo de Boric. Ahora tendrá que replantearse una cantidad de cosas, pero hay algo que está pasando. Bueno, el triunfo en su momento de López Obrador en México, que vino a romper un sistema de bipartidismo PRI-PAN que ya sabemos lo que significó. Hoy la posibilidad cierta de que a finales de octubre Lula recupera el Brasil para una democracia genuina. Todo eso nos da esperanza, por supuesto. Todo será difícil también, porque tenemos una historia compleja, pero América Latina es un continente formidable, con una frescura cultural y una potencia cultural única, con una capacidad de diálogo entre nosotros. Desde México hasta la Argentina tenemos una lengua en común, tenemos en muchos sentidos una historia en común. No ha habido, aunque los ha habido, pero no ha habido terribles conflictos territoriales entre nuestros países como los que ha habido en Europa, como los que hoy está atravesando Europa. Te voy a interrumpir un segundito Sí. porque la línea que estás siguiendo es fascinante y no la quiero perder. Ahorita regresamos con Ricardo Foster para continuar con este diálogo tan importante. No se vayan. Aquí seguimos con Ricardo Foster. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Estamos hablando de América Latina, la vanguardia. Esta segunda ola tiene retos diferentes. Espero que hayamos aprendido de algunos de los errores de la primera y también nos dejamos inspirar por los logros de la primera, porque muchos dicen, algunos dicen, ¿no? Pues la primera fracasó, ahora sí que tengamos éxito en la segunda. Yo no coincido, yo creo que la primera, justamente la reacción, el coletazo de la derecha fue tan fuerte por los éxitos de la primera ola, no por el agotamiento como tal. Esta segunda ola tiene otras características. Aquí estuvo Álvaro García Linero, nuestro amigo, colega, intelectual, político también.
haciendo su propio análisis de las diferencias, de las Sí, similitudes. es muy interesante como piensa Álvaro. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son las coordenadas más importantes para hacer esa comparación? Yo, comparto bastante, hemos conversado mucho con Álvaro alrededor de las semejanzas y las discrepancias. Yo creo que la primera ola tuvo liderazgos muy potentes y se montaron en gran medida esos liderazgos en movimientos sociales también muy interesantes, ¿no? El caso boliviano quizás es el más ejemplar, pero también lo que significó la aparición de Lula en Brasil. Fue una primera ola de incorporación de los que habían estado brutalmente excluidos. Los 40 millones que Lula sacó de la miseria y la pobreza en Brasil. En el caso argentino, la recuperación después de la brutal crisis del 2001, que llevó a un aumento exponencial de la pobreza y que en los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner implicó una reconstrucción social muy importante. Es decir, allí había una intensidad movilizadora, una participación en esos procesos muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que en los que están hoy desplegándose, salvando que hay excepciones y modos distintos. Una cosa es la manera como finalmente en México López Obrador logra llegar a la presidencia después de lo que habían sido en su momento sus elecciones y el fraude y lo que ya sabemos. Otra cosa fue el estallido social que sucedió en Chile en el 2019, que reformuló enteramente e hizo estallar el sistema político y llevó después en el 2021 a que Boric apareciera como el gran candidato y finalmente el que triunfó en esas elecciones, rompiendo el sistema político chileno y se enfrentó a un neonazi neopinochetista. En el caso colombiano, también de alguna manera, Petro es producto de una larga historia, pero también un movimiento social y de protesta muy potente en Colombia. En Brasil, en Argentina y en la propia Bolivia, que recuperó inmediatamente después de un año de destrucción golpista, recupera la democracia, son momentos con gobiernos, con personalidades ya no tan carismáticas, que no tienen esa potencia de liderazgo de un Lula, de un Evo, de una Cristina, y con posiciones en parte más moderadas o buscando un diálogo de otra naturaleza. La pandemia es para otro programa, hay que pensarla, su impacto en la vida social, en la vida individual, es enorme, enorme, y por supuesto también la crisis económica que desató, a lo que se le agrega la guerra ruso-ucraniana con el impacto sobre el precio de los alimentos, sobre la inflación, hace que todos los sistemas políticos estén en momentos de complejidad, de desequilibrio y de tensiones. De todas maneras, creo que hay una potencia de reconstrucción democrático progresista en América Latina que, insisto con esto, es muy importante la elección en Brasil porque hoy tendríamos Brasil, México, que generalmente estuvo más lejos de América Latina, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, para ir hacia una unidad de nuevo tipo, de verdad, ¿no? Mencionas la pandemia. Mi evaluación a estas alturas es que el impacto político de la pandemia fue totalmente negativa. Las esperanzas de que la pandemia nos enseñara vulnerabilidad, humanidad, solidaridad, que nos abriera a un neohumanismo progresista. No sucedió. No sucedió. O sea, realmente la afectación a la subjetividad, a la política en todos los ámbitos ha sido negativo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿O tienes alguna otra visión? Sí, a ver, yo creo que hubo al comienzo una especie de ilusión. Todos recordamos esas imágenes tan increíbles de concertistas tocando el violín o lo que fuera en los balcones de sus casas y la gente aplaudiendo, se aplaudía a los médicos, a los enfermeros, después se los trató de ralear, de esconder. Incluso quienes hablaban de una humanidad que aprendía, que iba a salir mejor. Bueno, me parece que subestimamos el impacto de la crisis del sistema de la economía mundo, la enfermedad o la patología estructural del capitalismo que todo lo quiere rentabilizar, el negocio infame de las vacunas. El norte rico se quedó
con prácticamente la totalidad de las vacunas y África casi no fue vacunada. Ni siquiera ahí el capitalismo tuvo un dejo de, como no sé cómo llamarlo, de decencia mínima. Decencia mínima, ¿no? Decir, no, vamos a socializar las vacunas. No, nada de eso, nada de eso. Pero también hay aprendizaje. Está claro que la pandemia puso en evidencia la crisis de la economía global, puso en evidencia lo que es el avance salvaje, literalmente, sobre la vida natural, que es generadora de este tipo de contacto entre lo humano y lo animal que tiene como consecuencia el COVID, claro, y que volverá, que volverá. ¿Qué duda cabe que veníamos del SIDA, del ébola, de la gripe aviar, miramos al costado y hacíamos como ese drama de Beckett esperando a Godot? Todos esperan a Godot, pero en realidad no hace falta que llegue Godot, porque Godot ya está entre nosotros. La epidemia nos sorprendió, pero puso en evidencia que hay algo que huele mal en Dinamarca, decía Hamlet, ¿no? Bueno, hay algo que huele mal en el capitalismo global. Nosotros editamos un libro recientemente que te acabamos de también obsequiar en nuestro intercambio, que se titula Post-neoliberalismo, Post-COVID. Lo editamos juntos René Ramírez, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, todos del programa Nuestra Democracia que coordinamos aquí. Y creo que quizás nos equivocamos con la segunda parte. Post-neoliberal quizás sí, aunque puede ser post-neoliberal, hiper-neoliberal, pero post-COVID, yo creo que temporalmente, claro, había unos años de COVID y ahora después, pero en realidad estamos... no hemos pasado a otra etapa, más bien tenemos que aprender a vivir con las pandemias constantes o, en su caso, tomar medidas radicales para reconstruir toda la manera en que vivimos y convivimos. O sea, realmente marca el inicio de una nueva época, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. O tomamos conciencia de que la catástrofe no está adelante. La catástrofe ya ha acontecido y comenzamos radicalmente a reformular formas de producción, formas de socialización, ampliación democrática de la vida real, porque la democracia también ha sido capturada por el neoliberalismo, aplastada, vaciada, y las extremas derechas se apropian también de la democracia. Pero yo tengo, digamos, un resto de optimismo, ¿no? El famoso optimismo de la voluntad de Gramsci. Sí, tengo también esa mirada el pesimismo de la inteligencia, pero hay resto en la humanidad para enfrentar estos desafíos. Eso sí que Europa pues ya no es ejemplo a seguir en nada. Esta guerra ahorita y el giro hacia la derecha sí tiene relevancia profunda, ¿no? Etnonacionalismo, racialización de la política, sometimiento absolutamente a las decisiones geopolíticas de Estados Unidos. Europa ha demostrado que la Comunidad Europea es un vasallo exclusivo de Estados Unidos. O sea, no, Alemania, por ejemplo, podía haber jugado un rol de pacificación con Rusia, en el conflicto ruso-ucraniano y terminó ahí dejándose llevar adelante por una política de reformulación imperial de un imperio que está en una crisis muy profunda. Venía de una crisis muy profunda y hoy quiere reconstruirse utilizando la guerra ruso-ucraniana. Bueno, hasta Finlandia, ¿no? Sí, Finlandia, poniendo Suecia, en cuestión su autonomía y su independencia. Es muy llamativo. Hay que ver cómo pasan el invierno las sociedades europeas. Ya están apareciendo protestas, el deterioro económico que venía de antes de las clases medias se va a profundizar. Vamos a ver. ¿Pero qué opinas de Putin en Rusia? ¿Qué está pasando ahí del otro lado? A ver, Putin y el sistema que instaló en Rusia nunca fue de mi agrado, pero creo que a Putin lo fueron llevando y a Rusia lo fueron llevando a un conflicto que se podía haber solucionado de otra manera. Es como si en la frontera estadounidense-mexicana se instalase todo un potencial militar chino, por ejemplo. Como que firmáramos México el Pacto de Varsovia. Claro, por ejemplo. Y Putin varias veces dijo, no jueguen con esto, no jueguen con fuego, en Finlandia, en los países bálticos, en Ucrania. Entonces, me parece que ahí, por supuesto, nadie puede apoyar que la resolución de un conflicto de esta naturaleza implique una invasión. Eso es muy grave,
pero la respuesta que ha dado Estados Unidos y Europa ha sido tirar más gasolina al fuego. Y me parece que el mundo sensato debería plantear básicamente una salida negociada, la paz ahora. La guerra a lo único que le sirve es a la infame industria de los armamentos, nada más, y para lo único que sirve es para que los alimentos se conviertan en un bien cada día imposible, sobre todo para los pobres del mundo. Es decir, esta guerra lo que causa es hambre, miseria en las mayorías. Entonces, me parece que hay que actuar y rápido. Lo que pasa es que las Naciones Unidas no existen, ya sabemos, y Estados Unidos sigue ejerciendo un poder imperial muy duro, muy duro. Sí, eso de las Naciones Unidas es muy fuerte. Lo vimos también con la Organización Mundial de la Salud, con la pandemia. Esta organización que supuestamente surge de la Segunda Guerra Mundial tiene que evitar esto. Pero Estados Unidos bombardeó y casi destruyó Bagdad, mintiéndole a la comunidad internacional de que había armas de destrucción masiva. Las Naciones Unidas avalaron y nadie dijo nada. Y eso es el antecedente para hoy. Por eso llegamos hoy a una situación internacional tan debilitada que va a generar una... Y América Latina es un continente de paz y tiene, con sus liderazgos actuales, la posibilidad, con un Lula, con un Petro, con un López Obrador, con un Alberto Fernández, con un Boric, de hablarle de otra manera a la comunidad. La CELAC debería ser un organismo que juegue un rol central. Pero el tío Sam, querido Ricardo, está... Lo conocemos nosotros. Más fuerte que... Bueno, no está más fuerte, está perdiendo su hegemonía, pero está más desesperado que nunca y con mayor necesidad que nunca de reconquistar justamente ese territorio de América Latina. Todos los cambios hegemónicos en las distintas etapas del despliegue del capitalismo se hicieron con altísimos niveles de violencia. La decadencia del Imperio Británico significó la Primera Guerra Mundial, la subida de la nueva etapa de hegemonía norteamericana significó la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en lo que un economista que ya no vive más, Giovanni Arrighi, llamaba la crisis de señal. Claro. Bueno, hay una crisis de señal hegemónica. El problema es que la salida de la hegemonía es dolorosa. Ese es el problema. Y hoy dolor es consecuencias gravísimas, porque hay armas de destrucción masiva y todo lo que ya sabemos. Y nosotros estamos ahí. Vecinos, sí, ustedes, incómodos, bueno, sí, nosotros más cercanos. Pero ya no hay más, pero ya no hay más sur. Pero la pandemia mostró que nadie está lejos. En la sociedad brutalmente globalizada, digo brutalmente porque la promesa de la globalización era supuestamente hacernos mejores. Falso. La globalización para lo único que sirvió fue para concentrar más la riqueza en menos manos y para terminar de depredar el planeta. Pues es que no era globalización, era una imposición unilateral de un modelo neoliberal. Una verdadera unión entre estados y pueblos, como América Latina, sí puede ser la solución, porque tampoco queremos regresar a los nacionalismos cerrados de antaño, ¿no? Es que no hay salida autogestiva de una nación en un contexto donde todo está intercomunicado. La pandemia, insisto, puso en evidencia que lo malo y lo bueno recorren a una velocidad impresionante esas cadenas invisibles de la comunicación. Y bueno, en América Latina los movimientos sociales que hicieron posible que el giro neoliberal que parecía imponerse volviera a retroceder y que hoy estemos viviendo experiencias novedosas. Ojalá se puedan profundizar, ojalá podamos estrechar los lazos y dar las batallas centrales que hay que dar. Más inclusión, más democracia, más derechos y una conciencia activa sobre lo que es la naturaleza, los recursos naturales y las políticas que hay que tener para preservarlos. Pues muchas gracias, querido Ricardo, por visitarnos aquí en México y por esta rica plática. ¿Algún último mensaje para los mexicanos, para la gran comunidad universitaria aquí de la UNAM? México es mi segunda patria, así que cada vez que yo vengo a México es como reencontrarme con parte de mi historia, porque México ha sido, en los años 70, país de acogida para muchos de los que veníamos en una Sudamérica golpeada por las dictaduras, así que mi eterno agradecimiento, y también a la UNAM, donde tuve la oportunidad de estudiar en aquellos años, en una UNAM fantástica del final de la década de los 70, y también he venido muchas veces a seminarios, coloquios. He estado contigo en un coloquio fantástico en su momento que organizaste en el marco también de la UNAM, ¿no? Así que un placer para mí estar acá.
Muchas gracias, querido Ricardo. Un gusto para nosotros. Bienvenido cuando gustes de regreso y gracias a nuestro amable público por seguir con nosotros en estos diálogos por la democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM.